Telefónica con el maestro Ricardo Trejo Nava, director de Forecasting. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido. Estimada Magda, un saludo en saludarte y un saludo a toda la audiencia. Oye, qué gusto saludarte de nuevo y nos gustaría que nos dieras tu opinión. ¿Qué piensas acerca de esta nueva incorporación de distintas actividades consideradas ahora como esenciales que forman parte de la nueva realidad laboral, sobre todo para aquellos estados que incluso estando en rojo en este nuevo semáforo que acaban de anunciar, pues ya van a retomar actividades? Efectivamente, yo diría que son actividades esenciales. No solamente porque las declara la autoridad sanitaria como tal, sino porque son esenciales para el desarrollo y crecimiento económico. Hablamos de tres actividades que de alguna manera están entrelazadas entre sí. Por ejemplo, hablamos de la fabricación de equipo de transporte, y ahí estamos hablando básicamente de la industria automotriz, que es una gran industria que genera una gran cantidad de empleos y que además impacta de manera indirecta a más de 120 ramas de la actividad económica. Por ejemplo, también la industria de la construcción es otra rama, otra actividad que genera más de 7 millones de empleos de manera directa e indirecta y que impacta o genera una demanda a más de 60 ramas de la actividad económica. Estamos hablando solamente entre estas dos actividades de un 10% del Producto Interno Bruto. Y para ello agregar a la minería es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para producir acero se necesitan los metálicos, la extracción mineral, y te diría que, por ejemplo, quien más consume acero en el país, y no solamente en México, sino a nivel mundial, es justamente la industria automotriz y la industria de la construcción. Dos actividades que, como lo mencionaba, generan una gran cantidad de demanda y que para ello necesitan también insumos. Es por eso que poner a la industria de la minería como una actividad esencial es fundamental para que no haya un desabasto, no haya un desequilibrio en toda la cadena productiva, tanto del sector automotor como de la industria de la construcción. Yo considero que fue una decisión acertada, de tal manera que esto reactive el crecimiento económico o reactive la actividad, pues básicamente para el tercer trimestre del año, porque el segundo es un trimestre que vamos a tener con números negativos. Y dime una cosa, ¿sí crees que haya condiciones necesarias para que puedan reactivarse, sobre todo considerando el volumen de gente que se puede empezar a mover a raíz de esta reactivación, y sobre todo qué protocolos se tendrían que seguir? Porque algo que llama mucho la atención después de hablar de esta nueva realidad es que tal parece que incluso las condiciones al interior de los centros laborales tendrán que modificarse, incluso con menos presencia de gente. Efectivamente, la pandemia nos impuso una nueva realidad. Y bueno, de entrada, estas actividades no reinician al 100%, por dos razones. No reinician al 100% porque efectivamente hay que guardar la política de sana distancia y lo harán al 50, al 60%. Y la segunda razón es porque la actividad económica está tan deprimida que la demanda que hay, por ejemplo, para autos, o por ejemplo en la demanda de la industria de la construcción, no es suficiente como para reactivar al 100%. Entonces, en ese sentido, en esas dos, digamos, crisis, tanto de salud como crisis económica, pues la reactivación se irá dando paulatinamente, aunque sí, efectivamente, es importante reiniciar para que, como te decía hace un momento, para que el tercer y cuarto trimestre del año no registremos una crisis tan severa como la que se prevé. Ahora, la otra situación es, hay las condiciones necesarias, por ejemplo, en la industria manufacturera, donde operan los trabajadores en un ambiente cerrado, pues sí tendrían que innovar y tendrán que elevar su productividad de tal manera que no haya condiciones de riesgo. Y en la industria de la construcción, muchas de las obras son a cielo abierto. Yo te diría que la gran cantidad, más de un 80% de las obras son a cielo abierto. Y eso de alguna manera genera las condiciones para evitar los contagios y mantener una distancia de tal manera que no haya un rebrote en estas dos industrias. Y entonces sí es posible mantener gente sana y al mismo tiempo mantener el mismo índice de productividad que puedan haber estado teniendo estas industrias y retomar el paso que ya llevaban. Efectivamente es posible, pero aquí una de las características que tendremos que tener en cuenta después de esta pandemia es el incremento en la productividad.
¿A qué me refiero con eso? Hacer más trabajo por hora hombre. Es decir, si en lugar de tener 2 trabajadores que generaban una producción de 100 pesos, ahora con un solo trabajador tendremos que generar la misma producción. Y eso nos quita, por ejemplo, la aglomeración y se debe de incrementar la productividad. En la industria, por ejemplo, en la industria manufacturera es uno de los factores esenciales para reactivar la actividad económica y a la vez mantener una condición de seguridad física y de salud entre los trabajadores. Una de las grandes dudas, y que hace un momento lo comentábamos antes de irnos al corte, Ricardo, es qué tanto ha dependido el hecho de que se vuelva a considerar la industria automotriz como esencial, si esto responde directamente a algo que ya en cierto momento platicábamos, Ricardo, si responde directamente al Tratado de Libre Comercio, al TEMEC, y si finalmente en este sentido, y pues ya que estamos centrados en la reactivación económica, si México tiene las condiciones y pudiera tener también la oportunidad para empezar a acaparar este mercado productivo a nivel internacional, el mercado automotriz, para que aquellas empresas que no han encontrado condiciones en otras partes del mundo vengan a México a invertir. Sí, efectivamente, sin duda alguna, la reactivación del sector automotriz en Estados Unidos, en América del Norte, es decir, Canadá y Estados Unidos, obliga de alguna manera a la industria mexicana automotriz a reactivar sus actividades. Por una sencilla razón, porque gran parte de las autopartes son de manufactura mexicana. Entonces, si México no provee las autopartes o los componentes automotrices a Canadá y Estados Unidos, pues básicamente aquellas industrias se ven paradas o no se ven interrumpidas en sus procesos de producción. Sin duda alguna, México responde a esa necesidad de América del Norte de reactivar la actividad de la industria automotriz. Ahora, ¿qué tan atractivo México es para el resto del mundo? Pues sí, efectivamente es muy atractivo, sobre todo porque el mercado de América del Norte, el mercado automotriz de América del Norte es muy grande. Por ejemplo, Estados Unidos es el segundo productor de automóviles a nivel mundial y uno de los principales consumidores de automóviles a nivel mundial. Ahora, lo que yo considero que es un hecho fundamental es que el mercado en América del Norte se está integrando de manera que no es necesario que México tenga o sea un principal componente a nivel mundial. Con ser un principal componente, un principal actor en América del Norte es suficiente para generar una gran economía alrededor de esta industria que insisto, es muy importante ya que impacta tan solo en México a más de 120 ramas de la actividad económica y tan solo la industria la armadora de autos representa el 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, a nivel local o a nivel nacional es una industria relevante, esencial, ahora sí como lo llaman las autoridades, y en la integración de América del Norte a raíz de este Tratado de Libre Comercio es fundamental porque de alguna manera estamos viendo que se están conformando bloques regionales en el mundo, de tal manera que cada bloque va a competir entre sus pares, entre sus vecinos, pero principalmente va a competir con otros bloques a nivel internacional. Y es por eso que México es importante en esta integración, hablando del Tratado de Libre Comercio, y en esta integración de la industria manufacturera y en particular de la parte de equipo de transporte. Y con esto cierro, Ricardo. ¿Cuáles van a ser los retos que se van a enfrentar en esta nueva normalidad, en esta reactivación económica ya en el país? Sin duda alguna, uno de los grandes retos es el incremento en la productividad. Tendremos que acostumbrarnos en el corto plazo a ver la manera de generar la producción necesaria o de acuerdo a la demanda de mercado con la menor cantidad de horas hombre de trabajo. Aquí lo relevante o uno de los grandes retos, que no el único, pero sí uno de los grandes retos, es cómo lograr esos incrementos en la productividad del trabajo. Porque digamos que en lo que resta del año van a seguir existiendo las condiciones de sana distancia porque los riesgos no van a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, uno de los grandes retos en este momento de materia económica es incrementar la productividad de tal manera que se pueda regresar a una producción, pues yo te diría, si no previa a lo que se vivió antes de la pandemia, sí una producción que implique una mayor cantidad de trabajo y desde luego una mayor cantidad de actividad económica.
Muy bien, Ricardo, pues te agradecemos mucho el hecho de que nos hayas tomado esta llamada, de que nos des todas estas apreciaciones y este análisis muy puntual al respecto de la situación que se espera aquí en nuestro país. Ahora con este plan de reapertura económica, habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos días y más allá de eso, cómo poco a poco las empresas se vuelven a incorporar y adoptan estos nuevos protocolos, los adoptan a sus espacios de trabajo y también la forma en la que van a reaccionar los empleados ante estas dinámicas que mencionas, ¿no? Más horas hombre, que eso llama muchísimo la atención. No, al contrario, estimada Magna, el agradecido soy yo y un gran saludo a ti y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Pues ahí